Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio comunicando la verdad del Evangelio aquí desde la Radio Digitales, la voz de la iglesia.radiodigitales.com. Formosa 98.1 Radio Maranata. Gracias, Héctor. Ahí en Formosa, su radio local, su radio amiga. Así que quiero saludar a todos los hermanos ahí que nos escuchan en Formosa. Que nos están sintonizando la 98.1 Radio Maranata. Un saludo para todos ustedes desde acá, desde La Plata. Soy Betsy Astudillo y también estamos saliendo en Colombia, Bogotá, Neiva, Pitalito y Acevedo. También Palma de Mallorca, España. Es una bendición, gracias a nuestro Dios. Es un privilegio que ustedes hayan decidido separar este tiempo para nutrirse espiritualmente y doy gracias a Dios por mi familia. Gracias a mi madre, gracias a Ruki que siempre está ahí encabezando la lista, gracias a Florcita, a Henry, James, Denis, gracias. Le doy gracias a Dios porque si este programa es solamente para mi familia, yo ya estoy satisfecha, conforme, gozosa. Tenemos que predicar el Evangelio a nuestros seres queridos. Tenemos que empezar por ahí. Es un privilegio compartir nuevamente con ustedes en este día, gracias a nuestro Dios, un Dios que es soberano y que está sobre todo lo creado. Que su vida parta de este conocimiento de Dios. Primera Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Somos llamados, usted y yo, a ser agradecidos, a estar satisfechos en Dios. Nuestra satisfacción, su satisfacción está en Dios. Dios es el dueño de todo. Es tan importante ese principio, rige nuestra vida, porque eso hace que estemos contentos con lo que tenemos. Eso hace que estemos contentos con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros esposos, con las esposas, con los hijos que tenemos, con los padres que tenemos, con los hermanos, con nuestras familias. Hace maravillas. Debemos estar satisfechos en Dios. Él lo provee todo y Él es el dueño de todo aquello que vos ahí tenés, que Dios le ha prestado. Isaías 55:10 nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Miren, si la palabra que sale de la boca de Dios no es hablada, no es predicada, se cambia por un tema que, que no tiene nada que ver con charlas motivacionales, con cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, que no tienen nada que ver con la Escritura, de nada sirve. No es que sea malo, pero no cumple la función. Nosotros estamos llamados a predicar la verdad, a hablar la verdad. Todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio, a ir por todo el mundo. No necesariamente tenemos que ir a China, no necesariamente tienen que estar en una posición donde Dios ha puesto, ha establecido a varones en una iglesia como pastores. Pero nosotros debemos hablar, llevar las buenas nuevas a nuestra familia, a nuestros vecinos, donde trabajamos, donde Dios pone esa oportunidad para que nosotros hablemos. Hablemos de lo que Cristo hizo. Hablemos de la persona de Cristo. Hablemos del Evangelio. Y el Evangelio es una persona y su obra. El Evangelio es Jesucristo y su obra. Incline su corazón ahí donde usted se encuentra y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a entregar
lo que vamos a hablar hoy, su palabra, lo que Él quiere decirnos y ser ministrados y por su Santo Espíritu. Amado Padre, te damos gracias por esta tarde que tú has creado, este día maravilloso que tú has creado para cada uno de nosotros. Gracias por darnos la vida, la salud. Gracias por proveernos todo lo que tenemos. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por este momento de estar reunidos para compartir tu palabra. Gracias. Yo te ruego, Padre Santo, que obre en cada corazón, que obre ahí, que pueda abrir su entendimiento y que pueda darle la capacidad de poder colocar ese conocimiento en práctica, poderlo llevar a la práctica. Ayúdame, Padre amado, a que mis pensamientos sean direccionados, Padre Santo, para cumplir solo tus propósitos eternos. Que tu Santo Espíritu me esté guiando a través de tu palabra, me esté dirigiendo. Ayúdame a hacer aquello que yo no puedo hacer. Dame aquello que yo no tengo para hacer esto que yo no puedo hacer. Que sea tu palabra filosa, cortante, veraz, eficaz, dulce como la miel. Todo sea para glorificarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a corroborar que estemos saliendo al aire. Bien. Bueno, el mensaje que vamos a estar compartiendo hoy es un mensaje maravilloso. Vamos a estar en 2 de Timoteo, capítulo 4. La fidelidad realmente es un tema maravilloso, sobre todo para hombres que están en lugares muy privilegiados, hombres que han sido puestos, establecidos por el Señor, y también para cada uno de nosotros, para cada miembro del cuerpo de Cristo, no importa en el lugar donde nosotros estemos sirviendo. ¿Cómo queremos terminar nuestra vida? Que al final de nuestros días nosotros podamos mirar hacia atrás y decir, ¿qué veo? ¿Qué he hecho? ¿Cómo termino mi vida en Cristo? ¿Cómo me siento? Por favor, abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4. La fidelidad. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8, dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Ahora es tiempo de recibir mi recompensa. ¿Y por qué quiere usted una recompensa? ¿Por qué quiero yo una recompensa? 2 de Timoteo capítulo 4 es el último capítulo que el apóstol Pablo escribió, el capítulo final de sus 13 cartas. Esta es la última carta que él escribió a la iglesia. Y el apóstol Pablo está viendo su vida, viendo hacia atrás su vida. Él se posiciona, se para y se posiciona y mira hacia atrás su vida. Él está a punto de morir. El apóstol Pablo es un prisionero y está a punto de ser ejecutado. No está muy lejos de colocar ahí su cabeza en un bloque donde un hacha va a separar su cabecita de su cuerpo. Y él lo sabe. Él es consciente de eso. Él es consciente del final que le espera. Y que inmediatamente que eso suceda, el apóstol Pablo va a estar en la misma presencia del Señor. Es el fin de su vida. Y podemos ver y pensar que fue un fin muy triste. El apóstol Pablo está solo, el apóstol Pablo ha sido abandonado por personas
muy cercanas a él, y no solo eso, personas en las cuales el apóstol Pablo había invertido mucho. Él está ahí, en la cumbre de su vida, en lo último de su vida, en el punto más alto. Porque el apóstol Pablo es leal a su Salvador. El apóstol Pablo es leal a su Salvador. Está en una posición victoriosa. Y está en una posición victoriosa por su lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Su vida como predicador ha estado llena de persecución, ha estado llena de sufrimiento, de luchas espirituales, de pelear contra engañadores, de pelear con falsos maestros, de pelear ahí con los judaizantes y de pelear contra personas que querían destruir la iglesia. El apóstol Pablo vivía para eso. Pero lo triste es que no hay multitudes que lo rodean en este momento final de su vida. Ahí al final no va a haber un gran funeral, no hay recompensas, no hay reconocimientos. De hecho, ahí mismo en la carta el apóstol Pablo dice, todos me han desamparado. Dice, inclusive Timoteo, quien debía ser su hijo en la fe y debía retomar y continuar con el ministerio, está en peligro ¿de qué? Peligro de desviarse. Él está en peligro de desviarse. Y él tiene eso ahí en su corazón. Tiene ese dolor ahí en su corazón. Y el apóstol Pablo tiene que decirle ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, también en el versículo 8, y 2 de Timoteo 4, 5, y mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Haz obra de evangelista. No te avergüences de mí. No te avergüences del Señor. No te avergüences del Señor. No abandones la verdad. Esfuérzate. ¿Cómo quiere ver su vida ahí? Al final de su vida, ahí, en lo último, que usted pueda mirar hacia atrás y he dicho, yo he sido leal, yo he sido fiel al Señor, yo no me he avergonzado de Él, yo he hablado la verdad, toda la verdad, de Génesis a Apocalipsis. Esa es la verdad de Dios. Nunca di mi opinión. Si me pedían la opinión acerca de un tema, yo iba directamente a la escritura a ver qué dice Dios, no qué digo yo, qué opino yo. Eso no importa nuestra opinión. No importa la opinión de un ministro, de un pastor. No importa la opinión. Es qué dice Dios. Entonces poder ver ahí al final de su vida cómo me he comportado, cómo me he conducido. Puedo decir, yo no me he avergonzado. Y el apóstol Pablo tiene que decirle a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, Timoteo. Evangeliza. No te avergüences de mí. No te avergüences de mí. No abandones la verdad. Esfuérzate, le dice. Las palabras finales del apóstol Pablo son muy tristes. Son muy tristes. Y saber que hoy
A alguien le puede estar pasando lo mismo que el apóstol Pablo, no de ir a colocar la cabeza y ser separada su cabeza, sino de personas que por ahí se avergüenzan. Pero debe ser por una cosa, si son fieles a la verdad. De lo contrario, nunca van a tener este problema. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 11, dice el apóstol Pablo: Timoteo, procura venir pronto a verme. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Y dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dice: solo Lucas está conmigo. Entonces el apóstol Pablo llega a este punto al final de su vida. Y el apóstol Pablo solo tiene una persona con él, su compañero de lucha, Lucas. Y dice Pablo, le dice a Timoteo: toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Y cuando yo leía y toma a Marcos, digo, ¿cómo toma a Marcos? ¿En qué momento decide el apóstol Pablo tomar a Marcos? Y solamente para hacer un paréntesis, para que lo podamos recordar, para que usted y yo lo podamos recordar, lo que pasó, y que tuvo que haber pasado algo asombroso en el medio, inclusive haber sido restaurado Marcos, para que llegara a este punto y el apóstol Pablo hiciera: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Por favor, vayamos ahí a Hechos. Solamente para recordar, no vamos a entrar ahí, solamente para recordar Hechos, capítulo 15, versículo 16, y nos dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la hora. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Cómo es que acá en Hechos 15 el apóstol Pablo dice: yo no lo quiero conmigo? Porque tal vez fue desleal, porque tal vez fue perezoso, porque no quiso poner hombro con hombro como estaban ellos, porque no estaba comprometido, y porque dice: a mí no me convence. Y fue tanto el desacuerdo que cada uno se separó. Pero ahora, en los últimos días del apóstol Pablo, él ahí mirando su vida hacia atrás, lo que fue su vida, en el último tiempo, le dice: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Porque él solamente tiene a un compañero ahí, a Lucas. Y versículo 12 de 2 de Timoteo 4 dice: a Tico lo envié a Éfeso, dice Pablo. El apóstol Pablo, él quiere compañerismo. El apóstol Pablo quiere compañeros. ¿Quiere a Marcos?
Quiere estar rodeado de personas que son leales, que lo aman. Dice, porque sus amigos lo han desamparado o han sido enviados a otro lado. Y ahí en el versículo 13, seguimos en 2 de Timoteo 4, el apóstol Pablo dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Está bajando la temperatura. Necesito mi capote. Necesito abrigo. Tengo frío. Tengo frío. Entonces, es doloroso pensar en la vida del apóstol Pablo. Todas las personas que el apóstol Pablo influenció. Todas las iglesias que él plantó, que él estuvo desarrollando ahí, que él estuvo enseñando, que él estuvo entregando tiempo y su vida, su corazón. Toda la cantidad de millares de personas que vinieron a la fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo no tiene a nadie que lo mantenga ahí caliente. No tenía a nadie que ahí en su condición ahí de encarcelamiento, ahí en su condición de persona privada de su libertad, lo mantuviera, lo sostuviera. Y viene a la mente algo que dice el Señor ahí en Mateo 25, versículo 36. Lo importante. Y dice, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto, os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El apóstol Pablo había influenciado en la vida a tantas personas, había sido de bendición a tantas personas, pero nadie de todas esas personas a las cuales él sirvió, él entregó lo mejor, tiempo, amor, dedicación, enseñanza, podían mantenerlo calentito. Y entonces el apóstol Pablo dice, trae también los libros, mayormente los pergaminos. Él quería su capote porque sabía que la temperatura iba a ser cruel, muy hostil. Pero también él quería copias de la palabra de Dios. Y versículo 14 dice, Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y todo esto comenzó cuando el apóstol Pablo estuvo ahí en la corte romana. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 16 al 18. Dice, en mi defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y dice,
de manera muy amable, si no le sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Creo que es lo único que va a importar en nuestra vida al final de nuestros días. Ahí al final, donde capaz usted no va a tener a nadie, ni yo voy a tener a nadie, pero podemos decir, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pero créeme que el Señor nunca va a estar al lado de alguien que lo niega, que se avergüenza, que tiene en poco su palabra, que la diluye, que la cambia, que la malinterpreta para poder llevar a cabo su obra, sus deseos, su voluntad. Nunca el Señor va a respaldar al final a una persona. Entonces, ¿es mejor la fidelidad a Dios? ¿Es mejor la fidelidad a su palabra? 100%. Así todos nos abandonen. Si abandonaron al apóstol Pablo, ¿qué puede esperar usted? ¿Qué podemos esperar nosotros? Y si aún así no somos fieles, no estamos comprometidos con la verdad. Yo hablaba con una hermana en esta semana y decía que hay cosas que no se pueden negociar. Y yo decía, hay cosas que no podemos negociar. Hay cosas que están pero en nuestra vida, están ahí metidas, hacen parte ya de nuestra vida por el solo hecho de ser cristianos, de estar en un cuerpo, de tener el Espíritu Santo. Y hay cosas que no se pueden negociar. Cueste lo que cueste. En mi defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo ahí a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Si usted no es fiel, si usted se avergüenza, ¿cómo va a ser cumplido a través de su vida la predicación, la proclamación del Evangelio y que las otras personas puedan escuchar, que su iglesia pueda escuchar? No importa cuántos tiene, si tiene 3 o tiene 4 o tiene un montón. A mí me decían, pero usted no tiene a nadie. Nadie ve lo suyo. Y yo le decía, eso no importa. ¿Quién le dijo que cuando nosotros proclamamos la palabra del Señor, el termómetro que la mide es cuántos la escucharon o leyeron? Porque capaz es para una persona. ¿Usted se va a detener porque solamente tiene 1 o 2? ¿O tiene 3? ¿Sabe cuánta fiesta hay en el cielo por un alma? ¿Sabe cuánto vale ser fiel al Señor?
nada más ni nada menos que la presencia. La presencia del Señor se estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esas son palabras realmente dolorosas, porque este es un hombre que en una ocasión de su vida lo tuvo todo. Porque este es un hombre muy preparado. El apóstol Pablo no era cualquier cosa. El apóstol Pablo lo tuvo todo y era un hombre preparado. El apóstol Pablo fue un líder religioso en el judaísmo. El apóstol Pablo había sido preparado por el mejor de los mejores Gamaleles. El apóstol Pablo era marca registrada, señores. El apóstol Pablo era muy capacitado por los principales judíos de su época. ¿Para qué? Había un propósito. Todo eso tenía un propósito. Había un propósito. Para que él fuera el preservador, para que él fuera el protector del judaísmo. Para eso lo preparaban. Para eso lo entrenaban. Y su corazón estaba ahí. Para castigar, para encarcelar, para ejecutar a todos los cristianos. Para eso lo preparaban. El apóstol Pablo era sumamente respetado. Lo era. Y cuando vino a Cristo, el apóstol Pablo cuando vino a Cristo, pasó el resto de su vida estableciendo iglesias y al haber estado estableciendo iglesias y haciendo todo lo que hizo, uno pensaría que estaría rodeado por todos los que tenían una razón para agradecerle, por cómo el apóstol Pablo habría influenciado en sus vidas. Pero vemos que el apóstol Pablo está solo, está en soledad. Y el apóstol Pablo cierra el libro diciendo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 19, dice, saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Por favor, Timoteo, procura venir antes del invierno. Por favor, Timoteo, procura venir antes del invierno. Entonces, ¿cómo un hombre como el apóstol Pablo, de tanta influencia, es más que obvio pensar que estaría, ¿qué?, rodeado de personas que él había conocido en todo el trayectorio ahí que tuvo de su vida? Pero no fue así. ¿Cuántas personas le rodean a usted ahora? ¿Cuántas? Y el apóstol Pablo dijo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No sé cómo es tu vida, cómo va a acabar su carrera, qué puede decir usted al final. Pero realmente, lo más importante en nuestros últimos días es, ¿realmente he peleado la batalla? ¿Realmente lo hice? Y más si usted está en un lugar de privilegio, si usted está en un lugar donde Dios le ha puesto, Dios le ha establecido. En esos ministerios tan claves, tan importantes del liderazgo de la iglesia. Entonces, Pablo terminó bien, terminó de manera triunfal y no fue debido al apoyo de amigos fieles, porque yo estaba solo. Dice, el Señor estaba a mi lado. No fue porque tuvo una masa de seguidores ahí leales, animándole y dándole aliento ahí en su ministerio, no. Fue duro para él. Fue ofensivo. Por eso es que si nosotros estamos peleando esta batalla y no estamos cargando la cruz, algo está pasando en nuestra vida. Porque realmente el Evangelio divide. El Evangelio divide con aquellos que quieren tener una vida de privilegios, con aquellos que quieren hacer su voluntad y con aquellos que decimos, ¿realmente no voy a diluir el Evangelio? ¿No voy a ceder? Yo voy a pelear la buena batalla. Y no se tienen muchos amigos. Hay mucha hostilidad alrededor suyo. Pero el Señor está al lado suyo y al lado mío. Para que esa predicación llegue, para que eso que Él quiere decir a través suyo lo puedan oír. No fue porque tuvo una masa de seguidores leales que llegó ahí. El Señor estuvo, el Señor lo sustentó. Fue duro, fue ofensivo. El apóstol Pablo fue perseguido de manera incansable. Pero vivió una vida de triunfo hasta el final. Aunque fue difícil a lo largo de toda su vida, fue difícil para el apóstol Pablo. Entonces, si fue difícil, ¿cómo? ¿Cómo fue que lo hizo a lo largo de su vida? Con tanta hostilidad, con tanta persecución, con tanto antagonismo. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo es que el apóstol Pablo mantiene esa fidelidad hasta el final? ¿Cómo es que usted va a mantener esa fidelidad a Dios hasta el final? Y la respuesta para usted, y la respuesta para mi vida, y la respuesta para nuestra vida,
No importa en qué lugar nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo y todos los miembros de un cuerpo son importantes. Saque la uñita del dedo ahí chiquitito, a ver. Si no queda ese dedito debilitado y expuesto a cualquier golpe. Todo nuestro cuerpo es indispensable, hasta los pelitos de la nariz. Son filtradores de partículas, de bacterias. Y uno dice, ¿cómo? Sí. Entonces, desde nuestro lugar, no importa si usted es pastor, no importa si usted es evangelista, no importa si usted es maestro, no importa si usted es la persona que es la que está manteniendo la limpieza, el mantenimiento en la iglesia o en el área de la adoración o en el área de la tesorería o en el área del dar, etcétera. No importa. ¿Cómo fue que lo hizo el apóstol Pablo con tanta hostilidad, con tanta cosa en contra? Por favor, vayamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3, y está la respuesta que nosotros necesitamos. Esta respuesta aquí la encontramos y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros vamos a leer bien, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque yo siempre estoy recordando, debemos aprender a cultivar un corazón agradecido, debemos ser agradecidos en todo. ¿Por qué? Porque ya sea en los momentos felices como en los momentos de tribulación, la consolación está ahí para nosotros, y de la manera como el Señor nos consuela a nosotros nos podamos ir y consolar a otra persona que está en tribulación. Dios obra en esos momentos de manera poderosa. Dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. No importa cuánto haya, cuánto esté pasando, cuánta dificultad, cuánta hostilidad, cuánto antagonismo, cuánta adversidad estemos viviendo en nuestra vida, esté viviendo usted ahí, no importa. Abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Nos consuela. Dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. A veces me molesta un poco cuando dicen, nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria y hurra. Pero acá nos habla de otra cosa. Y eso no significa que a pesar de que estamos atribulados, que a pesar de que estamos angustiados, que a pesar de que estamos pasando dificultades muy difíciles, estemos
totalmente destruidos y queriendo morirnos, sino todo lo contrario, gozosos en nuestro corazón, sabiendo que Dios nos consuela. Pero si somos atribulados es para nuestra consolación. Y el apóstol Pablo sigue hablando de aflicción ahí en el versículo 8. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El apóstol Pablo estaba seguro de que iba a morir y estaba confiando en el Dios que resucita a los muertos. El Dios, dice Pablo ahí en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice, que nos libró de tan gran muerte y nos librará. En ese Dios estaba él confiando. Su mirada siempre estaba puesta ahí. No importaba qué estaba pasando a su alrededor. Si aún moría, no importaba. Ese fue el patrón constante a lo largo de la vida del apóstol Pablo. Y 2 Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 5 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y versículo 8 dice, hemos enfrentado mala fama. ¿Cómo? Sí, dice, por honra y por deshonra, por mala fama como engañadores. Versículo 19, como desconocidos, como moribundos, como castigados, como entristecidos. 2 Corintios 6, versículo 10. Como pobres, como no teniendo nada. Así fue la vida del apóstol Pablo. Y al final de su vida, donde él estaba ya perfilando para recostar su cabeza en un madero y que un hacha brillando al sol separara su cabeza, él estaba inamovible. Toda su vida fue así. Y en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice el apóstol Pablo, ¿son ministros de Cristo? Él pregunta, ¿son ministros de Cristo? Dice, como si estuviera loco, habló. Dice, yo más. Entonces, ¿qué es lo que hace tener la confianza de que verdaderamente es un siervo de Cristo? Quiero que usted se pregunte, ¿qué es lo que hace en su vida que usted puede tener esa confianza, esa certeza verdadera, inamovible, de que verdaderamente usted es un siervo
de Cristo o una sierva en los lugares donde cada uno hemos sido puestos con el diseño que Dios ha establecido desde la creación, cuando Él creó al primer hombre y la primera mujer y estableció roles tanto para el hombre como para la mujer. Imagínense que Dios no hace eso en el comienzo. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sabemos hoy, si realmente hay géneros definidos? ¿Cómo sabemos? Me hace una pregunta una hermana y dice, no, pero es que eso tiene que ver con la cultura. Cuando lo traigo a colación porque quiero llegar a este punto. Dice, no, eso es por la cultura. Cuando dice, ahí 1 Corintios dice, las mujeres callen. Entonces, ¿cómo nosotros hoy en la cultura que nosotros estamos viviendo, usted puede realmente saber si hay una diferencia, y no por el punto de vista de alguien, sino decir, a ver, vamos a ver qué fue lo que Dios dijo? Entonces, lo que Dios dijo es que en el principio, hombre y mujer fueron creados. En el principio Dios estableció esos roles para hombres y para mujeres, y como Él desea ser adorado, y como Él desea que el pueblo de Dios sea dirigido, sea conducido, sea enseñado. Y cómo es que el pueblo de Dios tiene que estar guiado a través de qué autoridad. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿son ministros de Cristo? Dice, como si estuviera loco hablo, dice, yo más. Entonces, ¿qué es lo que hace que el apóstol Pablo tenga esa confianza verdadera de ser un verdadero siervo? Entonces el apóstol Pablo dice, continuando ahí, dice, yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol Pablo tenía una preocupación extrema por las iglesias. El apóstol Pablo sentía la debilidad espiritual por cada uno de ellos. Dígame una cosa. ¿Qué es lo que hace que usted pueda tener la confianza de que verdaderamente es un siervo de Cristo? Si usted no está, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Cómo puede usted llegar al final y decir, he acabado la carrera? Si usted no se indigna hoy por cuántos se les hace tropezar en el camino. Porque realmente para hacerlo tienen que
diluir la palabra, malinterpretar versículos para poder sostener algo que lo podrán sostener acá. Pero ante la presencia del Señor, tarde o temprano se va a caer. Pero mientras tanto, muchos tropiezan. No todos tienen o quieren estar horas pasando, estudiando la palabra de Dios y yendo a fuentes verdaderas. A mí me dice, ¿por qué no sigue en el instituto? No quiero ni seguir en el instituto. Huyo, yo quiero huir del instituto. Porque es nefasta su enseñanza. Voy a los puritanos. ¿No tiene usted preocupación por esto? El apóstol Pablo tenía una preocupación extrema por las iglesias, sentía la debilidad espiritual por cada uno de ellos. Hay debilidad espiritual, hay muerte. No en una iglesia, en las iglesias hay muerte. Falta de la palabra del Señor. El apóstol Pablo es un hombre que ha conocido el sufrimiento, su ministerio, su vida entera, todo su ministerio. El sufrimiento fue su vida. Ese sufrimiento tan profundo que estuvo ahí a lo largo de toda su vida. Que en algunos casos el apóstol Pablo le pidió al Señor que por favor lo quitara. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite, el sufrimiento, que lo quite de mí. Y el Señor dijo, no. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Él se goza. Y nosotros estamos reprendo, ato, pateo, saco escoberazos. Y él se gozaba en sus debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Realmente fue lo único que el apóstol Pablo conoció. Y yo me pregunto, cuando todo va bien en nuestra vida, es muy fácil. Pero mantener ese tipo de fidelidad, cuando lo único que hacemos es sufrir, y cuando sufrimos no solo en manos de enemigos de la cruz, sino en manos de creyentes, en manos de nuestros propios hermanos. Yo tengo hermanos que no me llaman hermana. Usted ya no es hermana mía. Yo, ¿cómo? No, usted ya no es hermana mía. Gloria a Dios. Y tengo que pasar y decir, ¡hey, hermana Patricia! ¡Hey, hola! Porque pasa por al lado mío y dice, sufrimos eso. Y nos angustia, sí. ¿Cómo? Claro, porque es un hermano en Cristo. Porque es una hermana en Cristo. Que nos une el mismo espíritu. Que hemos sido posicionados tanto cada uno de nosotros por el mismo espíritu en el cuerpo de Cristo. Que no nos une ni boca, ni gimnasia, ni esto, ni aquello. Nos une Cristo. Y que nosotros estemos en esto. Realmente asusta. Si no, usted no es mi hermana. Pero no importa si hay hermanos en la China, si hay hermanos en Estados Unidos, no importa. Somos hermanos. ¿Por qué? Porque tal vez estamos mandándonos mensajes. No. Somos hermanos porque el Señor nos posiciona como hermanos.
Porque el Señor nos posicionó como hijos, coherederos. Porque el Señor nos posicionó con el mismo Espíritu, su Santo Espíritu. Yo digo, ¿cómo? Y después ya saliendo, porque yo quedé con mi corazón, digo, y saliendo en la puerta y me sentí que algo me inquietaba y dije, ¿por qué no le dijiste? ¿De qué sirve saludar a los que te aman, a los que están... ¿De qué sirve saludar a ellos? Si dices con tu enemigo, ahí es donde vos debes mostrar, donde tú tienes que mostrar, donde usted. ¿De qué sirve? Entonces, sigamos, porque el apóstol Pablo padeció. Él miró su vida y dice, yo estoy solo. Por favor, Marcos, mi capote, copias de los pergaminos de la palabra de Dios. Va a empezar el frío. Estoy solo. Me han abandonado. Le dice, Timoteo, no te avergüences de mí, no te avergüences del Evangelio. Predica el Evangelio. Entonces, en manos de creyentes, sufrimos no solo en manos de las personas que odian la cruz, que odian el Evangelio, sino en manos de nuestros hermanos. Y el apóstol Pablo, debido a la preocupación por la iglesia, y recordemos que el apóstol Pablo solo escribió cartas y no envió ninguna de esas cartas a incrédulos, sino todas las envió a creyentes, porque los creyentes le traían mucha tristeza espiritual, necesitaban exhortación fuerte. Exhortamos, debemos sacar la pajita del hermano cada día, ¿eh? ¿Saben por qué? Es lo mejor que nos puede pasar, porque nos lleva a que nos saquemos nosotros la viga, a que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor y saquemos esa viga para ir y sacar esa pajita chiquitica de nuestro hermano. Necesitaban exhortación fuerte y 1 Corintios capítulo 4, versículo 21 dice, ¿qué queréis? Iré a vosotros con vara. Y cuando venga voy a exhibir su pecado y voy a hacerlo según como el Señor dijo que lo hiciéramos. Voy a revelar pecado con 2 o 3 testigos. Y dice Mateo capítulo 18, dice, y vamos a confrontar ese pecado. Entonces, aquí está el apóstol Pablo, que está siendo perseguido desde afuera y está siendo perseguido desde adentro a un nivel interno, enfrentando a los hombres pecaminosos que vinieron tras él porque odiaban el Evangelio. ¿Sabe cuándo lo van a odiar a usted? Cuando usted realmente predique el Evangelio. Cuando realmente usted predique a Jesucristo. Cuando realmente usted predique la obra de Cristo. Usted va a ser hostil. Odiaban el Evangelio. Y esto contribuía al pecado que estaba corrompiendo a la iglesia. No hay diferencia. Vemos años y años y años que ha pasado, pero es como si estuviera, es hoy palpable. ¿Ustedes vieron la última declaración de Jesús Adrián Romero? ¿Ustedes la vieron? Donde los árboles son Dios, donde el perro es Dios, donde todo es Dios. Es bochornoso. ¿Y saben una cosa? Para que una persona pueda pecar, para que una persona pueda continuar en pecado, para que una persona pueda predicar cualquier cosa, tiene que hacerse un Dios que le permita hacer eso.
no el Dios de la Biblia. Una persona que continúa en un pecado tiene que hacerse un Dios que sea flexible y que le permita ese pecado. Escuchaba esta mujer de Maldonado, decía, a Dios le dio la gana sacarme de Colombia. ¿Cómo? Pero estas son las mujeres que han entrado a nuestra iglesia hoy. Es el feminismo que hoy atravesó las puertas de la iglesia y que no hay hombres que se levanten. Al contrario, dice, mi esposa. Estamos así, señores. Estamos así. Estamos creando fondos de comercio. Hoy no se crean iglesias. Hoy no se establecen iglesias. Hoy se crean fondos de comercio. Hoy Dios no establece pastores, ministros. Hoy lo hacen por el árbol genealógico. Murió el marido, sigue la mujer. Muere la mujer, sigue la hija. No sigue la hija, sigue el hijo. No el hijo, el nieto. Y así están. Cuando son cosas tan sagradas donde Dios establece, donde Dios llama y equipa a esa persona para que vaya y equipe una iglesia y esa iglesia vaya e impacte al mundo. Odiaban el evangelio. Y esto estaba corrompiendo la iglesia. Ese pecado. Y cuando el apóstol Pablo entraba a una iglesia, él no preguntaba como hoy, ¿qué hotel? ¿Cuánto va a ser mi donación, mi ofrenda? Sino, ¿la cárcel queda lejos de acá? ¿Cómo es la cárcel? ¿Cómo es la cárcel? Porque lo más probable es que ahí pasaría el mayor tiempo de su vida. Entonces, ¿cómo es que un hombre permanece fiel bajo ese tipo de presión incesante? ¿Cómo un ministro de Dios puede permanecer fiel? Y la respuesta la tenemos en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 1, y dice, este versículo nos alienta a servir al Señor, a estar más familiarizados con esta porción de las Escrituras. Es muy útil para nuestra vida. Y dice, termina ahí, dice, no desmayamos. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1, el versículo termina en, no desmayamos. Segunda de Corintios 4:16, no desmayamos en el original griego es un verbo, tal vez no lo pueda expresar como tiene que ser, pero lo voy a parafrasear, a ver, ekakeo, que significa malicia, maldad, depravación. Y Pablo está diciendo, nosotros no cedemos al pecado, nosotros no cedemos a la maldad. Yo, Pablo, no me he desviado pecaminosamente. Yo, Pablo, no he desacreditado el evangelio. Yo, Pablo, no he traído vergüenza a Cristo. Yo no le he fallado. Yo no le he fallado en el área de la virtud. Yo no le he fallado en el área de la justicia. Pero vemos que el apóstol Pablo nunca pensó, ya estamos cerrando, el apóstol Pablo nunca pensó que él era perfecto. Él no dijo como si lo hubiera alcanzado ya. Ahí en Filipenses capítulo 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Pablo sabía que no era un hombre perfecto. Y Romanos, cerramos acá, Romanos capítulo 7, versículo 24 dice, miserable de mí.
Hay un principio en mí. La fidelidad. Lo que hizo el apóstol Pablo antes de morir, en sus últimos días, fue mirar hacia atrás. Y esta es la primera parte. Vamos a continuar el jueves que viene, para que nosotros podamos mirar desde nuestro lugar, desde aquí donde estamos, hoy cada uno de nosotros, usted y yo, tanto personas que están en lugares de privilegio donde han sido establecidos por Dios, puestos por Dios ahí como autoridad de la iglesia, hombres en autoridad ahí de la iglesia, o no importa, somos miembros de un cuerpo ahí desde, no sé, donde nosotros estemos, y que podamos ver nuestra vida y podamos decir, ¿he acabado la carrera? ¿He guardado la fe? Quiero que incline su corazón y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos a meditar en nuestra vida, en cómo hemos venido caminando hasta ahora, en cómo hemos estado caminando, en lo que estamos haciendo, en cómo lo estamos haciendo, en si cada día de nuestra vida estamos avivando el fuego, si nos estamos avergonzando de Cristo, si estamos desmayando. Y esta oportunidad que tenemos para reflexionar, Padre, que tú nos das, gracias. Gracias porque tú revelas a nuestro corazón como una radiografía cómo estamos ante ti. Padre, gracias. Gracias por traer verdad a nuestra vida. Y yo te ruego, Padre, que tú puedas obrar en cada uno de nuestros corazones, trayendo verdad, trayendo luz. En aquellas personas que aman a Dios, pero por ahí tienen una enseñanza incorrecta. Padre, trae luz a sus vidas. Trae dirección. Trae consuelo. Trae gozo. Te ruego, amado Dios, solo obra en el hombre interior. El apóstol Pablo era por lo que más oraba, por el hombre interior, para que fueran fortalecidos ahí en el hombre interior. Para que nosotros podamos correr esta carrera. Te necesitamos, amado Dios. Necesitamos de tu verdad, pero una verdad clara. Obra. Establece. Levanta. Quita. Renueva. Padre, y te ruego por las añadiduras, por aquello que en este momento miles de personas están pasando, que tú puedas proveer. Tú eres el Dios proveedor, tú eres el dueño de todo. Provea en medio de esta crisis, que aunque hayan gobernantes corruptos, no importa, tú eres nuestro proveedor. Aunque hayan gobernantes que solamente buscan para sí mismos, Padre, no importa. Tú eres nuestro proveedor. Provee en el área económica ahí, para su sustento en la mesa, para sus necesidades diarias, para sus necesidades básicas. Provee en su salud, provee sana, Señor, trae sanación a cada persona que está enferma, que está padeciendo, que gasta mitad de su sueldo en medicación. Padre amado, sánales,
conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos. Pon tu mano sanadora. Tú eres un Dios sanador, Padre. Obra en esas personas que están padeciendo. Obra en la mente de cada persona, Padre, que se va, que se distrae, que tiene ansiedad, que tiene depresión, que es de doble ánimo. Padre, obra. Gracias te doy, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, por quien te alabamos, Padre. Amén. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos el jueves que viene, Dios mediante, y vamos a continuar con la segunda parte, la fidelidad. La fidelidad de su vida, la fidelidad de mi vida, y cómo queremos terminar nuestra carrera. Dios les bendiga. No se les olvide que ustedes colocan ahí su cabeza en una almohada que es un Dios soberano. Listo. No importa. Dios les bendiga. Que tengan buena noche. Nos vemos, si Dios nos da vida, el próximo jueves. Aquí por la radio digital es La Voz de la Iglesia. Ahí en Formosa, la 98.1 Radio Maranata. Salimos en Colombia, salimos en Palma de Mallorca, salimos en Facebook, en YouTube. Para mi gloria, no. Utilicemos nuestras redes para llevar el Evangelio. Dios les bendiga.